Aleister Crowley, el hombre más malvado del mundo. Imagina que tienes 11 años y tu propia madre te mira y te llama la bestia del libro del Apocalipsis. No como una broma, no bromeando. Ella cree genuinamente que su hijo podría ser el anticristo literal caminando por su propia casa. Un archivo de inteligencia sellado acaba de ser abierto, identificando a un operativo encubierto conocido únicamente como AC. Lo inquietante es a dónde conduce el rastro: a Aleister Crowley, el notorio ocultista que desafió la religión, la moral y la autoridad y se autodenominó la Gran Bestia 666. Este es un tipo al que le gustaba llamarse la Gran Bestia 666, ya sabes, la bestia del Apocalipsis. Lo que él realmente quería ser era ser otro Cristo. Su impactante personaje podría no haber sido locura ni ego, sino un disfraz calculado que ocultaba una segunda identidad a plena vista: el chico de Plymouth que se convirtió en la bestia. 3 semanas después de que Aleister Crowley muriera, Mi-5 destruyó sus archivos, no archivados, no clasificados, destruidos. Durante 40 años, negaron que esos archivos hubieran existido alguna vez. Luego los historiadores encontraron pruebas de que sí lo habían hecho. La pregunta se convirtió en ¿qué había en ellos que valía la pena borrar? Durante un siglo, Crowley ha sido el monstruo favorito de la historia, el hombre más malvado vivo, el ocultista más notorio de Gran Bretaña, un degenerado que escandalizó a un imperio, pero enterradas en registros de tiempos de guerra, referencias codificadas al operativo AC revelan a un hombre que se movía entre revolucionarios irlandeses, agentes alemanes y diplomáticos, siempre visible, nunca sospechado. El mayor truco de Crowley no fue la magia, fue hacer que el mundo creyera que era demasiado corrupto para confiar en él y demasiado loco para tomárselo en serio. La cobertura perfecta para un espía al que nadie sospecharía. Pero para entender cómo se convirtió en ese activo, necesitamos volver a antes de todo eso, antes de la magia, antes de la infamia, antes de que Aleister Crowley existiera en absoluto. Al principio, solo estaba Edward Alexander Crowley, nacido el 12 de octubre de 1875, en un hogar donde las escrituras no se estudiaban, se obedecían. Su padre hizo su fortuna con Crowley's Alton Ales, una cervecería que generó suficiente riqueza para financiar una obsesión muy diferente: el fervor religioso. Su familia no solo leía las escrituras, las vivía. Nada de teatros, nada de novelas, ninguna amistad fuera de la fe. Los días del joven Edward comenzaban y terminaban con el libro del Apocalipsis, ese texto apocalíptico lleno de bestias, profecías y la promesa de juicio. Su padre viajaba de pueblo en pueblo, predicando la condenación a cualquiera que quisiera escuchar. El niño lo absorbió todo, cada regla, cada restricción, cada advertencia sobre el mundo más allá de sus muros. Luego llegó 1887. El cáncer de lengua se llevó a su padre lentamente, dolorosamente. El hombre que predicaba la sanación divina no pudo sanarse a sí mismo. Para un niño de 11 años criado para creer en la verdad absoluta, ver cómo las oraciones de su padre quedaban sin respuesta cambió algo fundamental. Las preguntas comenzaron pequeñas, inconsistencias en las escrituras que sus maestros no podían explicar, reglas que parecían arbitrarias, castigos que se sentían crueles en lugar de correctivos. A los 15 años, el niño que una vez memorizó himnos se escapaba a burdeles. El niño que recitaba las escrituras ahora señalaba sus contradicciones a maestros horrorizados. Su madre, Emily, observó a su hijo transformarse de devoto a desafiante. Tenía una palabra para lo que se estaba convirtiendo, tomada directamente del libro del Apocalipsis: la bestia, el número 666, el enemigo de todo lo sagrado. Ella pretendía avergonzarlo de vuelta a la rectitud. En cambio, el niño sonrió, lo aceptó, lo abrazó. Lo que estaba destinado como condena se convirtió en liberación. Esta fue la primera transformación, pero no sería la última. El niño se despojó de Edward como de una piel vieja, eligiendo un nuevo nombre que sonaba como algo de un tomo antiguo: Aleister. Rodaba por la lengua como un encantamiento. Combinado con Crowley, creó una personalidad diseñada para titulares y rumores susurrados. Los internados a los que su madre lo envió solo aceleraron el cambio: Eton, Malvern, Tonbridge. Cada uno intentó quebrar su voluntad. Cada uno fracasó. Los maestros que lo golpeaban lo encontraban sonriendo a través del dolor. Los compañeros que lo acosaban descubrieron que tenía un talento para la manipulación psicológica que los dejaba cuestionando su propia cordura. Un director en Tonbridge lo describiría más tarde como el niño más naturalmente malvado que jamás había encontrado. Pero esto no era una rebelión aleatoria. Incluso entonces estaban surgiendo patrones. El niño llevaba diarios detallados, documentando no solo eventos, sino respuestas, reacciones y efectos.
proyectos. Estaba estudiando cómo funcionaba el impacto, cómo se propagaba el escándalo, cómo una reputación cuidadosamente elaborada podía convertirse en armadura. Estos no eran los garabatos de un adolescente problemático. Eran los primeros experimentos de alguien que estaba aprendiendo a convertir la identidad misma en un arma. Para cuando partió hacia Cambridge en 1895, Edward Alexander Crowley ya se había ido. En su lugar estaba Aleister Crowley, una creación tan convincente que incluso su creador a veces olvidaba dónde terminaba la actuación y comenzaba la persona. Cambridge y el conocimiento prohibido. La Universidad de Cambridge se suponía que debía civilizar a jóvenes caballeros. Para Aleister Crowley, se convirtió en un laboratorio de transformación. Se inscribió para estudiar literatura inglesa, pero la verdadera educación ocurrió en las sombras y en habitaciones cerradas con llave. El plan de estudios oficial lo introdujo a Byron y Shelley, poetas que habían escandalizado a su propia generación con relatos de incesto y ateísmo. Crowley no solo leyó sus palabras, estudió sus métodos, cómo habían creado personajes que tanto repelían como fascinaban, cómo el escándalo podía significar inmortalidad. Percy Shelley había sido expulsado de Oxford por escribir sobre el ateísmo. Ahora era lectura obligatoria. La lección no se perdió para el joven Crowley. Luego llegó Herbert Pollitt, un compañero de estudios cuya presencia despertó algo que Crowley no había esperado. Su relación fue breve, apasionada y peligrosa. La homosexualidad no era solo un tabú, era un delito. El juicio y encarcelamiento de Oscar Wilde habían ocurrido apenas meses antes de que Crowley llegara a Cambridge. Sin embargo, Crowley persiguió la relación de todos modos, no a pesar del peligro, sino quizás por causa de él. Pero Pollitt fue solo el comienzo. La verdadera seducción ocurrió en las bibliotecas más antiguas de Cambridge. Ocultos entre textos teológicos y filosofía clásica, había libros que no se suponía que existieran. La clave menor de Salomón, un grimorio de autor anónimo que contenía los nombres y rituales de invocación de 72 demonios. La magia sagrada de Abramelin, el mago, que prometía contacto con el ángel guardián de Uno. La Goetia, con sus instrucciones detalladas para comandar espíritus. Estos no eran curiosidades para Crowley, eran planos. Mientras sus compañeros estudiaban derecho y medicina, Crowley estaba aprendiendo cómo los símbolos podían programar mentes, cómo los rituales podían alterar la conciencia, cómo la creencia misma podía ser diseñada. Pasaba noches enteras copiando sigilos y memorizando encantamientos en hebreo, latín y lenguas que antecedían a ambas. La herencia de la fortuna cervecera de su padre significaba que nunca tuvo que preocuparse por calificaciones ni perspectivas profesionales. Cuando los profesores cuestionaban su asistencia, simplemente dejó de asistir. Cuando se acercaban los exámenes, elegía las montañas en su lugar. Para 1897, había dejado Cambridge sin un título, pero con algo mucho más valioso: el conocimiento de cómo construir la realidad misma, la Golden Dawn y el ascenso, a través de rangos secretos. Noviembre 1898. La Orden Hermética de la Golden Dawn inició a su miembro más reciente en una ceremonia que involucraba vendas en los ojos, espadas y juramentos que pondrían nerviosos a los masones. Crowley tomó el nombre mágico Frater Perdurabo, que interpretó como «Hermano, perseveraré hasta el final». La Golden Dawn no era otro club social victoriano jugando con el espiritismo. Esta organización afirmaba poseer conocimiento mágico real del antiguo Egipto, preservado mediante transmisión secreta. Sus miembros incluían a William Butler Yeats, forjando el nacionalismo irlandés a través de la poesía; Arthur Machen, codificando la filosofía ocultista en el horror; Florence Farr, revolucionando el teatro. El ascenso de Crowley fue sin precedentes. La mayoría de los miembros pasaban años aprendiendo rituales básicos. Crowley memorizó ceremonias completas en días. No solo estudió el árbol de la vida cabalístico, lo mapeó sobre su sistema nervioso, afirmando que podía sentir las sefirot como sensaciones físicas. En cuestión de meses, estaba realizando rituales que los miembros superiores luchaban por comprender, pero sus métodos causaron problemas. La Golden Dawn enseñaba que la energía sexual debía sublimarse en avance espiritual. Crowley hizo lo contrario. Llevó amantes de ambos géneros a las reuniones. Aparecía en ceremonias drogado con hachís. Realizaba rituales desnudo cuando se requerían túnicas. Los miembros se quejaban de que tenía una habilidad antinatural para dominar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, que las conversaciones dejaban a la gente sintiéndose hipnotizada. El verdadero problema era más profundo. Crowley no estaba siguiendo su sistema. Lo estaba desensamblando al revés. Cada ritual, cada símbolo, cada enseñanza era analizada por su mecanismo psicológico. ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué afectaba la conciencia? ¿Podía mejorarse? Estaba tratando la sabiduría antigua como código para ser hackeado. Samuel Mathers, el jefe de la orden, vio lo que estaba sucediendo. Crowley no era un estudiante, era competencia. Cuando llegó la confrontación, dividió a toda la organización. Yeats se puso del lado de Mathers. Otros respaldaron a Crowley. El cisma destruyó a la Golden Dawn como un cuerpo unificado, pero Crowley
Crowley ya había extraído lo que necesitaba. Todo el plan de estudios de la orden estaba en su cabeza, sus rituales, símbolos y métodos de manipulación de la conciencia, todo ello. Llevó este conocimiento hacia el este. Japón le enseñó el uso zen de la paradoja. Ceilán le introdujo la meditación budista que podía apagar el ego. La India le mostró cómo el yoga podía reprogramar el sistema nervioso. Cada tradición era datos, cada práctica probada, documentada e integrada. No estaba recopilando sabiduría, estaba construyendo tecnología. El trabajo de El Cairo. Cuando los dioses hablaron. Marzo de 1904. El Hotel Sahara en El Cairo. La habitación 666 estaba disponible y Crowley insistió en tomarla. Su nueva esposa, Rose, pensó que era otra de sus bromas. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el conducto de algo que definiría el próximo siglo del ocultismo. Rose Edith Kelly se había casado con Crowley para escapar de un compromiso arreglado. No tenía interés en la magia, ningún conocimiento de los dioses egipcios, ninguna paciencia para los rituales teatrales de su esposo, lo cual es exactamente por lo que ocurrió a continuación lo cambió todo. Crowley estaba realizando el ritual del nacido sin nombre, una invocación griega antigua que había modificado con nombres de dioses egipcios. Rose, aburrida y posiblemente borracha, de repente se puso rígida. Sus ojos se voltearon hacia atrás, su voz cambió. Seguía repitiendo una sola frase. Ellos te están esperando. Crowley la puso a prueba. Hizo preguntas sobre mitología egipcia que ella no podía conocer de ninguna manera. Ella respondió correctamente, cada vez. Lo condujo por las calles sinuosas de El Cairo hasta el Museo de Bulaq. Caminó directamente hacia una estela funeraria de la 26ª dinastía. Señaló hacia ella. Este es el que espera. El número de la exhibición era 666. La estela representaba a Ankh-F Enkonsu, un sacerdote del dios Mentu. Pero según Rose, aún en su trance, el verdadero comunicador era otra cosa, algo que se hacía llamar Aiwas. Crowley era escéptico. Había visto muchas supuestas comunicaciones espirituales. Generalmente eran proyecciones subconscientes o fraudes absolutos. Esto se sentía diferente. Durante 3 días, desde el mediodía hasta la 1 en punto, Crowley se sentó en la habitación del hotel con papel y pluma. Rose entraba en su trance y una voz hablaba a través de ella, no su voz. Algo que afirmaba ser el ministro de Hur-Par-Krat, el señor del silencio, el dios egipcio de la fuerza y el fuego. Lo que dictó se convertiría en el libro de la ley. El texto era extraño. Alternaba entre proclamaciones proféticas e instrucciones específicas. Declaraba el fin de la era cristiana y el comienzo de algo nuevo, el león de Horus. Una era en la que la humanidad se despojaría de todas las restricciones. El mandato central del libro era simple y revolucionario. Haz lo que tú quieras, será toda la ley. Esto no era permiso para el hedonismo. Era más radical. Cada persona tenía una verdadera voluntad, un propósito fundamental. Encontrar y seguir esa voluntad era la única ley que importaba. Todo lo demás era una restricción. La moralidad, la sociedad, la religión, todas cadenas que debían romperse. Construyendo la nueva religión, el ascenso de Telema. El libro de la ley permaneció en el cajón del escritorio de Crowley durante 3 años. Sabía que lo que contenía era peligroso. No peligrosamente místico, políticamente peligroso. Una filosofía que decía a las personas que rechazaran toda autoridad excepto su propia voluntad no era solo herética, era revolucionaria. Para 1907 ya no podía ignorarlo. El texto exigía un nuevo orden y Crowley lo construiría. Lo llamó AA, el Argenteum Astrum, la estrella de plata. A diferencia de la Golden Dawn con sus rituales grupales y jerarquía, esto sería diferente. Cada estudiante trabajaría solo, conectado únicamente con su maestro y su estudiante. Una cadena de transmisión que no podía romperse por cismas o política. El sistema que creó era brillante en su simplicidad. Tomar la tradición ocultista occidental, eliminar la moralidad cristiana, inyectar técnicas de meditación orientales y añadir un marco de pruebas científicas. Cada práctica tenía que producir resultados medibles. La meditación no trataba de sentirse en paz, trataba de alcanzar estados específicos de ondas cerebrales. El ritual no trataba de la creencia, trataba de la programación neurológica. Para difundir el mensaje, Crowley lanzó The Equinox en 1909. La revista era tan gruesa como un libro, llena de poesía, ficción e instrucciones mágicas detalladas. Pero oculto en esas páginas había algo más, los rituales y enseñanzas completos de la Golden Dawn, publicados sin permiso. Mathers demandó. Crowley ganó. El conocimiento secreto que había sido acaparado durante siglos, ahora estaba disponible para cualquiera con unos cuantos chelines. Las drogas fueron parte del sistema de
desde el principio. Hachís para aflojar los límites mentales, mescalina para el trabajo de visiones, cocaína para potenciar la energía ritual. Crowley documentó dosis, efectos y combinaciones. No se estaba drogando, estaba realizando experimentos en la conciencia, o eso se decía a sí mismo mientras los experimentos se convertían en necesidades diarias. Sus seguidores se multiplicaron, artistas, escritores, aristócratas, todos atraídos por una filosofía que les decía que sus deseos no eran pecados, sino sacramentos. Victor Neuburg, un poeta de Cambridge, se convirtió en su estudiante más devoto, siguiendo a Crowley en rituales cada vez más extremos. Leila Waddell, una violinista de Australia, se convirtió en su mujer escarlata, la pareja mágica y sexual requerida para ciertas ceremonias. Pero Rose, su esposa, se estaba desmoronando. La entidad que había hablado a través de ella en el Cairo se había quedado en silencio. Probó el alcohol para traerla de vuelta. Una copa de vino se convirtió en una botella. Una botella se convirtió en lo que pudiera encontrar. Crowley observó cómo su oráculo se disolvía en incoherencia. En 1909 se divorció de ella, alegando adulterio. Para 1911 ella estaba en un asilo, diagnosticada con demencia alcohólica. El dinero también se estaba acabando. La fortuna cervecera de su padre, más de 30,000 libras, equivalente a millones hoy, se había gastado en publicaciones, viajes y sustancias. El médico le recetó heroína para su asma. Ayudaba con algo más que la respiración. Ayudaba con la creciente realización de que su revolución no estaba ocurriendo lo suficientemente rápido. El mundo no estaba listo para Telema, pero quizá una guerra mundial cambiaría eso. La Gran Guerra y el doble juego. Octubre de 1914. Crowley bajó de un barco en Nueva York, llevando un turbante y llamándose a sí mismo Príncipe Chioacán. Estados Unidos era neutral, pero la ciudad era un campo de batalla de propaganda. Agentes alemanes, espías británicos, revolucionarios irlandeses, todos luchando por la simpatía estadounidense. Crowley entró directamente en el campamento alemán. En cuestión de semanas, estaba escribiendo para The Fatherland, el periódico pro-alemán de George Viereck. Sus artículos eran escandalosos. Llamaba a Irlanda a levantarse contra Gran Bretaña. Elogiaba la cultura alemana como superior a la civilización británica. Cuando el Lusitania fue torpedeado en 1915, matando a 1,198 civiles, Crowley escribió que los pasajeros lo merecían por navegar en un barco que transportaba municiones. A los propagandistas alemanes les encantó al principio. Aquí había un inglés prominente atacando a su propio país, pero algo se sentía mal. Sus artículos eran demasiado extremos. Afirmaba ser noble irlandés, luego realeza persa, luego la reencarnación de dioses egipcios. Realizaba ceremonias mágicas en la Estatua de la Libertad, declarando la independencia irlandesa. Era tan absurdo que incluso los simpatizantes alemanes comenzaron a evitarlo. Décadas después, el historiador Richard Spence encontraría lo que todos pasaron por alto, enterrada en los archivos nacionales, una nota de la División de Inteligencia Militar del Ejército de Estados Unidos. Aleister Crowley pudo haber sido empleado por el gobierno británico en Nueva York, de naturaleza oficial. Su enlace era supuestamente William Wiseman, jefe de la inteligencia británica en Estados Unidos. La estrategia era brillante: hacer que la propaganda alemana fuera tan ridícula que los estadounidenses la rechazaran por completo. Ser tan extremadamente antibritánico que los partidarios alemanes moderados parecieran fanáticos por asociación. Funcionó. La opinión estadounidense cambió. Para 1917 entraron en la guerra contra Alemania. Las referencias codificadas estaban en todas partes una vez que sabías cómo buscarlas. Operativo AS en archivos de inteligencia naval. Pagos a Crowley en cuentas británicas. Reuniones con funcionarios británicos que Crowley nunca mencionó en su autobiografía. La Gran Bestia, el hombre más malvado del mundo, estaba trabajando para la corona. Su consumo de drogas proporcionaba la cobertura perfecta. ¿Quién sospecharía de un adicto a la heroína como agente gubernamental? Sus actividades ocultistas explicaban cualquier comportamiento extraño. Sus escándalos sexuales mantenían a los periodistas enfocados en el sensacionalismo en lugar de la investigación. Cada aspecto de su persona escandalosa era camuflaje operativo. Incluso sus escritos mágicos de este periodo contenían inteligencia. Los rituales que publicó incluían códigos que podían transportar mensajes. Los símbolos que usaba coincidían con los sistemas de comunicación naval británicos. Su poesía contenía acrósticos que revelaban nombres y fechas. Estaba ocultando trabajo de inteligencia dentro del ocultismo y ocultismo dentro del trabajo de inteligencia. El experimento siciliano, del paraíso al escándalo. Abril de 1920. Crowley se encontraba en una colina con vista al Mediterráneo y declaró que esta sería la capital del Nuevo Mundo. La abadía de Telema, una granja en Cefalú, Sicilia, donde la humanidad aprendería a vivir sin restricciones. Los primeros residentes llegaron en cuestión de semanas. Leah Hirsig, una maestra de escuela de Nueva York que se convirtió en su nueva mujer escarlata. Ninette Shumway, su amiga que trajo a su hijo pequeño.
2 exoficiales británicos que buscaban sentido después de la guerra pintaron las paredes con murales de dioses y demonios. La vida diaria estaba estructurada en torno a la libertad absoluta. Despierta cuando quieras, come lo que quieras, ama a quien quieras. El único requisito era participar en los rituales de Crowley. Adoraciones matutinas al dios Sol, Ra. Invocaciones vespertinas de deidades egipcias. Misas gnósticas semanales donde el vino de comunión se mezclaba con sangre y fluidos sexuales. Las drogas eran sacramentales y constantes. Heroína en el desayuno para comenzar el día correctamente. La cocaína se usaba durante los rituales para potenciar la energía. Hachís por las noches para búsquedas visionarias. Crowley documentaba todo, afirmando que estaba realizando investigaciones científicas sobre la conciencia. Los niños que corrían por la abadía eran sujetos de prueba, criados sin condicionamiento moral para ver en qué se convertían naturalmente los seres humanos. En menos de un año, el paraíso se había convertido en infierno. La abadía no tenía agua corriente ni saneamiento adecuado. Los desechos humanos se acumulaban en las esquinas. Perros callejeros se mudaron al lugar, peleando por restos. Las paredes se volvieron negras de moho y humo de fuegos mal ventilados. Los residentes pasaban más tiempo peleando que trascendiendo. Volaban acusaciones de dinero robado, traición sexual y ataques mágicos. Luego llegó febrero de 1923. Raoul Loveday, un joven graduado de Oxford, murió después de beber agua contaminada, o fue la sangre de gato que bebió durante un ritual. Su esposa afirmó que Crowley lo había asesinado con magia. Huyó a la prensa británica con su historia. Los titulares explotaron por toda Europa. The Sunday Express llamó a Crowley el hombre más malvado del mundo. Describieron actos salvajes, sacrificios animales y niños criados en la degradación. La mayor parte estaba exagerada. Parte de ello no lo estaba. El gobierno de Mussolini ordenó a Crowley abandonar Italia de inmediato. La abadía se vació en cuestión de días. Los seguidores se dispersaron, muchos negándose a hablar sobre lo que habían experimentado. El edificio quedó abandonado, sus murales obscenos desvaneciéndose lentamente. Los niños locales le arrojaban piedras, afirmando que estaba embrujado. Crowley insistió en que el experimento había sido un éxito. Había demostrado que los humanos no estaban listos para la verdadera libertad. Todavía no. Pero documentos sugerirían más tarde otra interpretación. La ubicación de la abadía era estratégicamente importante. Los barcos que pasaban entre Malta e Italia podían ser observados desde esa colina. Los seguidores que la visitaban incluían personas de interés para diversos servicios de inteligencia. El escándalo que la cerró ocurrió justo cuando Mussolini estaba consolidando el poder. El ermitaño de Hastings, desgracia y declive. El ferry de Francia a Inglaterra en 1922 llevaba a un hombre quebrado. La expulsión de Crowley de Italia lo había vuelto intocable. Ningún país quería al hombre más malvado del mundo. Sus seguidores lo habían abandonado. Su dinero se había ido. A los 48 años, regresaba a una Inglaterra que lo veía como una broma o como un monstruo. Encontró refugio en el último lugar donde alguien buscaría a la gran bestia, Hastings, un tranquilo pueblo costero donde coroneles retirados paseaban a sus perros y las viudas tomaban el té a las 4. Crowley alquiló una habitación en una pensión y se reinventó una vez más, no como profeta ni como bestia, sino como un excéntrico anciano inofensivo que hacía lecturas de tarot por 5 chelines. En 1929 sorprendió a todos al casarse con María Teresa Sánchez, una mujer nicaragüense 30 años más joven. Ella creía que podía salvarlo, arreglarlo, hacerlo respetable. Duró 2 años antes de darse cuenta de la inutilidad. Crowley continuó llevando a otras mujeres a su cama, insistiendo en que era para trabajos mágicos. María permaneció legalmente casada pero vivía separada, otra víctima de su voluntad. Los estudiantes que lo buscaban en Hastings no estaban buscando al profeta de Telema. Querían que el infame Aleister Crowley les enseñara magia real. Él necesitaba su dinero para el alquiler y la heroína, así que les enseñó. Pero lo que enseñaba había evolucionado. Habían desaparecido los elaborados rituales egipcios. En su lugar, se centró en técnicas prácticas. Cómo cambiar estados mentales, cómo programar comportamientos, cómo influir en la probabilidad, magia despojada de mitología, reducida a psicología. Su obra maestra de este periodo fue El Libro de Thoth, una baraja de tarot pintada por Lady Frida Harris. Cada carta contenía capas de simbolismo extraídas de la mitología egipcia, la cábala, la astrología y la alquimia. Pero oculto en esos símbolos había algo más, disparadores psicológicos diseñados para activar vías neuronales específicas. La baraja no era solo para la adivinación, era tecnología para la manipulación de la conciencia, disfrazada de sabiduría antigua. Las dosis de heroína aumentaron, 11 granos diarios para 1930. Su médico afirmaba que aún era para el asma,
aunque todos sabían más. Crowley escribió que la droga le permitía trabajar 18 horas seguidas, produciendo páginas de texto que mezclaban una profunda perspicacia con una delusión evidente. Estaba corriendo contra el tiempo, intentando documentarlo todo antes de que su cuerpo fallara. Sus últimos años los pasó escribiendo su autobiografía, Las Confesiones de Aleister Crowley. Pero incluso muriendo, no podía decir la verdad directa. El libro mezclaba eventos reales con fabricaciones deliberadas, creando una narrativa que ocultaba tanto como revelaba. Periodos clave faltaban. Los nombres fueron cambiados. Las fechas no coincidían. Era menos una autobiografía que un último trabajo mágico, creando una leyenda que sobreviviría al hombre. 1 de diciembre, 1947. Crowley murió en la cama de su pensión y se informó que sus últimas palabras fueron «Estoy perplejo» o fue «A veces me odio». Diferentes testigos recordaron cosas distintas. El funeral fue atendido por un puñado de seguidores que leyeron extractos de la misa gnóstica, causando un último escándalo cuando los periódicos informaron «Magia negra en la tumba». Los archivos desaparecidos, lo que MI5 destruyó. 3 semanas después de la muerte de Crowley, ocurrió algo inusual en Thames House, la sede de MI5. Se retiraron archivos, se revisaron documentos, luego se destruyeron. No mal archivados, no reubicados. Desaparecidos. Durante 40 años, cualquiera que solicitara los registros de inteligencia de Crowley obtenía la misma respuesta. No existen tales archivos. Los archivos nacionales no tenían nada. El Ministerio de Asuntos Exteriores no tenía nada. La inteligencia militar afirmaba que nunca habían oído hablar de él en ninguna capacidad operativa. Caso cerrado. Luego, en 1987, el historiador Richard Spence encontró algo que lo cambió todo. Trabajando en archivos militares estadounidenses, descubrió referencias a archivos de inteligencia británicos sobre Crowley. Los documentos los trataban como hechos, discutiendo el empleo por el gobierno británico de Crowley durante la Primera Guerra Mundial. Confrontado con esta evidencia, MI5 finalmente admitió la verdad. Sí, los archivos habían existido. Sí, habían sido destruidos, pero no podían o no querían decir cuándo o por qué. La admisión planteó más preguntas de las que respondió. Los historiadores de inteligencia reconstruyeron lo que probablemente contenían esos archivos, nombres de agentes que aún operaban bajo cobertura, métodos aún en uso, operaciones que tuvieron éxito debido a la participación de Crowley. Admitir que el ocultista más notorio de Gran Bretaña había sido un activo gubernamental revelaría cómo realmente funcionaban los servicios de inteligencia, cómo usaban el escándalo como cobertura, convertían los sistemas de creencias en armas y transformaban la cultura en espionaje. Fragmentos sobrevivieron en lugares inesperados. Un resumen de inteligencia naval que mencionaba a AC, proporcionando información sobre ocultistas alemanes. Un cable diplomático que se refería al conocimiento especial de Crowley sobre grupos esotéricos italianos. Un archivo del FBI que señalaba la confirmación británica del estatus oficial de Crowley durante un interrogatorio en 1915. Cada fragmento insinuaba un panorama más amplio que alguien había trabajado muy duro para borrar. La arquitectura oculta, de ocultista a espía prototipo. La evidencia, cuando se reúne, revela algo que cambia nuestra comprensión tanto del trabajo de inteligencia como de la cultura moderna. Crowley podría no haber sido solo un espía que casualmente era ocultista. Estaba demostrando cómo el ocultismo mismo podía convertirse en un arma con fines de inteligencia. Cada ritual que creó era en realidad un experimento de condicionamiento conductual. Las túnicas, el incienso, las armas ceremoniales, todo diseñado para activar estados psicológicos específicos. El complejo sistema de grados de sus órdenes mágicas, un método para compartimentar la información, asegurando que nadie tuviera el panorama completo. El énfasis en mantener diarios mágicos, entrenamiento en observación detallada y reporte. Su lenguaje simbólico, los elaborados códigos de la escritura telémica, coincidían con métodos de comunicación de inteligencia que no se desarrollarían oficialmente hasta la Segunda Guerra Mundial. Los números tenían significados, los colores indicaban urgencia, las formas geométricas codificaban ubicaciones. Lo que parecía un sinsentido místico era en realidad un sistema criptográfico funcional. La propia persona de la Gran Bestia era quizá la creación más sofisticada, un personaje tan escandaloso que afirmar que era un agente gubernamental sonaría demencial. ¿Quién creería que alguien que se llamaba a sí mismo el Anticristo estaba trabajando para el Imperio Británico? El escándalo era la autorización de seguridad. Este modelo, la figura controvertida fabricada que recopila inteligencia mientras parece oponerse al sistema, se convirtió en práctica estándar. Estrellas de rock que viajaban libremente a través del telón de acero. Artistas cuyas exposiciones proporcionaban cobertura para depósitos secretos. Escritores cuyos libros controvertidos contenían mensajes codificados. Crowley había demostrado que podía funcionar. Su influencia aparece en lugares inesperados. Los Beatles lo pusieron en la portada de Sgt. Pepper entre Karl Marx
y Oscar Wilde. Jimmy Page compró su casa y coleccionó sus manuscritos. David Bowie lo mencionó en Quicksand, pero la influencia va más allá de la fascinación de las celebridades. Las operaciones psicológicas modernas utilizan técnicas que Crowley fue pionero en desarrollar: crear sistemas de creencias sintéticos para influir en el comportamiento, usar símbolos para programar respuestas, construir mitología para controlar la narrativa, la fusión del entretenimiento y la recopilación de inteligencia, el uso de la contracultura como cobertura para operaciones estatales. Todo ello se remonta a experimentos que comenzaron con la bestia. No te pierdas los videos en pantalla ahora. Son igual de interesantes. Nos vemos en el próximo.